Bienvenida, Mariluz. Hola, buenos días, Silvana. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, con frío acá en La Serena. Bueno, acá también en Santiago hace bastante frío, Un así poquito que bueno, frío. vamos a entrar en este tema muy importante que de repente se habla poco, ¿verdad? Por- Sí, mira, en el último tiempo se habla bastante ya. O sea, yo ¿Ya? creo que hace 2 años ya está como en el escenario ahí puesto el tema. Se está reconociendo, se está estudiando, se está investigando. Entonces, en ese sentido ya es bueno. De a poquito va a ir sumándose más cosas. Perfecto. Bueno, te quería preguntar, ¿qué características tiene el autismo en adultos? Mira, cuando hablamos de adultos, ¿tú te refieres a diagnósticos tardíos o Sí, ya después de? Mira, el diagnóstico es en adultos. Hay que asumir que desde el 2013 que se hizo el cambio de clasificación del DSM, dejó abierta una gran ventana que pudo ayudar a visibilizar todos estos casos que habían estado como sin diagnóstico durante toda la vida. Entonces, por ejemplo, hay un criterio que dice que el diagnóstico puede llegar hasta que las demandas del contexto hagan visibles las dificultades y los ejes diagnósticos alterados en el autismo. Entonces, en ese sentido, el DSM-5 abrió toda una ventana ya para que pudieran existir también diagnósticos tardíos, porque antes el diagnóstico estaba solo condicionado a los primeros años de vida, o sea, después de eso ya no, hablar de diagnósticos tardíos era ya casi una locura. Entonces, desde ahí el criterio se abrió también el tema de la autorrepresentación y de que las personas dentro del espectro empezaron a hablar, a contar cómo de verdad vivían su realidad, también dio mucha información y mucho aporte a la clínica como para abrir las miradas. O sea, el espectro es muchas cosas y no solo un estereotipo o una sola línea como se pensaba antes. perfecto. Oye, ¿y cómo saber si eres una persona autista? Mira, es complejo eso. La mayoría de las personas que llegan, sobre todo adultas, es porque encuentran un grado de identificación con lo que ya se ha estado hablando o han sentido que toda su vida no han encajado o que hay, por ejemplo, diagnósticos previos que no dan respuesta a todo como la multiplicidad de síntomas, de signos, de sensaciones que tienen. Entonces, por lo general llegan buscando últimamente, y también lo hemos hablado mucho, yo creo que en tu programa igual lo han dicho, hay muchos papás que llegan porque se han identificado con su hijo. O sea, después del diagnóstico de un hijo, muchos llegan a preguntar o llegan a consultar porque vieron que muchas veces la evolución del desarrollo fue similar a la de su hijo, fue muy parecido, características, gustos, maneras de ser, maneras de enfrentar la vida, dificultades, y ahí es donde también aparece una alta demanda. Cuando se abrió el tema de mujeres también, o sea, por muchos años se pensó que el autismo era como principalmente masculino, o sea, se daba más en hombres. Y ahora nos damos cuenta que quizás no es que se dé más en hombres, sino que los estudios siempre han estado enfocados a la población masculina desde sus inicios. O sea, tenemos muy poca literatura o documentación de que hable en los inicios del estudio del autismo sobre mujeres en sí, o que se le reconozcan características. Oye, y puede ser, por ejemplo, con respecto a lo que nombraste de los padres, puede ser de repente que uno se mimetice o uno se enrolle con este tema de que puede tener algunas características de su hijo. ¿Puede pasar también? O sea, es que pueden pasar muchas cosas, Silvana, por eso es importante una evaluación, por eso es importante siempre retroceder a los primeros años de vida, porque por más que como papá yo me quiera identificar con mi hijo, me sienta parecido o representado, si yo tuve las dificultades reales, los desafíos en el neurodesarrollo en los primeros años, que cumplen con los criterios para haber tenido un diagnóstico, ahí no hay duda. Pero si tuve mi etapa, mi desarrollo evolutivo normal hasta la adultez, no tuve grandes desafíos iniciando la escolaridad, eh, puede que no sea más que dificultades sociales o de la personalidad. Pero es importante siempre, por eso en adultos el diagnóstico es mucho más complejo. De hecho,
una de las personas con las que más me he formado, que es Cintia D'Agostino de Argentina, siempre hablábamos que el diagnóstico en adultos o en mujeres es casi paleontológico, o sea, tú tienes que volver atrás en la historia de vida y tienes que también separar, porque en la adultez tú ya llegas con muchas experiencias y a veces no todas son buenas o son agradables. Entonces, que pueden moldear de alguna manera tu manera de responder al mundo, que sí se puede parecer al espectro autista. O sea, esto de si me han hecho daño, voy a ser más resistente, o si mi personalidad es más tímida, me va a causar más ansiedad lo social. Pero si uno busca como los criterios nucleares, la primera infancia, incluso entrando a la escolaridad, no hay por qué dudar.